Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. Hoy os traemos el restyling de la segunda generación del Ford Kuga, un SUV que ha tenido bastante éxito en el mercado español y que ya ha presentado la tercera generación que llegará a los concesionarios en 2020. Esta segunda generación llegó al mercado en 2012 y sufrió este restyling en 2016. Por lo tanto, es un modelo ya veterano y que ha perdido cierta fuerza frente a sus rivales. Bien, el motor de la unidad de pruebas es el 1.5 EcoBoost de 120 caballos gasolina con tracción delantera y caja de cambios manual. Aunque aquí en Europa lo conocemos como Ford Kuga, esta segunda generación es un modelo global de Ford, y esto quiere decir que se vende en el mundo entero, por lo tanto en el resto del mundo lo conocen como Ford Escape, a diferencia de la primera generación que se vendía tan solo en Europa y que salió al mercado allá por el año 2007. Bien, este Kuga está hecho sobre la plataforma Global C de Ford, sobre la que también está hecho el Focus de tercera generación, no el actual, que es el de cuarta generación, y sobre el que se va a basar el Kuga de la siguiente generación, a este que tenemos aquí. Bueno, este restyling se parece bastante a su hermano pequeño, el EcoSport, y a su hermano mayor, el Edge. Como os he dicho antes, este es un modelo global, y yo creo que Ford a la hora de diseñarlo tuvo bastante en cuenta el gusto americano por los coches robustos, y es que este Kuga, cuando lo vemos en directo, es un coche que parece bastante campero y bastante robusto, sobre todo por esta parte trasera tan cuadrada. Me llama la atención y es un dato curioso que, dependiendo del acabado con el que contemos, vamos a contar con una parrilla diferente, es decir, son diferentes entre los acabados Titanium, ST-Line y Viñale. El Kuga cuenta en el mercado español con 5 acabados: Trend, Trend Plus, Titanium, ST-Line y Viñale, que es el tope de gama. En este caso, en el coche de pruebas contamos con el acabado Titanium, que incluye en el exterior, por ejemplo, llantas de 17 pulgadas, barras de techo cromadas, cristales traseros tintados o sensor de aparcamiento trasero, pero no delantero. En el interior también cuenta con la pantalla ya de 8 pulgadas con el sistema Sync 3 de Ford y el acceso inteligente sin llave, entre otros extras. Bueno, si nos fijamos en el precio del Kuga, según el configurador web de Ford, el precio de esta unidad de pruebas, que es el 1.5 EcoBoost de 120 caballos con cambio manual y acabado Titanium, cuesta 22.100 euros, que es un precio que está en el entorno de sus rivales, como pueden ser el Seat Ateca o el Kia Sportage. Si nos fijamos en el Seat Ateca con acabado Style y el motor 1.0 TSI de 115 caballos, cuesta 22.300 euros, es decir, 200 euros más que el Kuga. Y si nos fijamos en el Kia Sportage con el motor 1.6 GDI acabado Emotion de 132 caballos, cuesta 23.300 euros, es decir, unos 1.200 euros más que este Kuga. Si nos fijamos en la gama de motores gasolina, tenemos 3 niveles de potencia sobre un mismo bloque 1.5 EcoBoost. Como opciones de tracción delantera tenemos este 120 caballos y también el de 150 caballos. Y como tracción a las 4 ruedas tenemos el motor de 176 caballos, que además también va asociado obligatoriamente a la caja de cambios automática de doble embrague y 6 relaciones. En cuanto a las variantes diésel, contamos con 2 motores y 3 niveles de potencia. Como acceso a la gama contamos con el 1.5 TDCi de 120 caballos. Y posteriormente contamos con el bloque 2.0 TDCi con 2 niveles de potencia, 150 o 180 caballos, este último asociado a la fuerza a la tracción 4x4. Uno de los puntos fuertes de este Ford Kuga es que cuenta, aunque sea en opción o en los motores más potentes, con tracción a las 4 ruedas, a diferencia de algunos de sus rivales que no cuentan ni siquiera en opción con tracción a las 4 ruedas. Como os decía, la tracción 4x4 va de serie en los motores gasolina y diésel más potentes, tanto el 1.5 EcoBoost de 176 caballos como el 2.0 TDCi de 180 caballos, y además la podemos tener en opción en el diésel de 150 caballos. Vamos con las recomendaciones de motores. Esta va a ser una de las pocas veces en mis vídeos en las que os voy a recomendar un motor diésel. Y es que los motores de gasolina de 120 y 150 caballos no están a la altura de sus rivales en cuanto a consumo. Por lo tanto, os voy a recomendar que compréis el diésel de 150 caballos unido a la caja de cambios automática de doble embrague, que va de maravilla. Y es que os aseguro que este coche es muy voluminoso y para moverlo necesitamos mínimo esos 150 caballos. Bueno amigos, vamos con el interior de este Ford Kuga. Lo que más me llama la atención y que más cambia con el restyling es que pierde el freno de mano de palanca y en su lugar tenemos un freno de mano eléctrico. Esto la verdad que deja un hueco mucho más amplio y una consola central mucho más limpia, en la que por ejemplo han colocado un hueco para colocar objetos que no es muy grande, pero bueno, podemos colocar 2 latas de Coca-Cola y nuestro teléfono móvil, por ejemplo. También llama la atención el sistema Sync 3 de Ford, que es mucho más avanzado que el 2 y la verdad que el manejo es mucho más intuitivo. La pantalla es de 8 pulgadas, está en una posición mucho más elevada y la verdad que podemos controlarla sin distraer excesivamente la atención de la conducción. Los mandos de la climatización son mediante botones
Y el cuadro de instrumentos no es completamente digital, tenemos una pantalla TFT, pero el resto de marcadores son analógicos. El volante está forrado en cuero y tiene un diámetro bastante recogido para mi gusto. Esto a mí me gusta bastante, que el volante no sea muy grande. Y por último, los materiales sí que bajo mi punto de vista dejan un poco que desear con respecto a coches que están en su gama. Por ejemplo, un Seat Ateca, que tiene unos materiales más agradables al tacto y mejor acabados. Estos plásticos, por ejemplo, de la consola central son mejorables. Vamos con las plazas traseras del Kuga. Lo primero que llama la atención y es un punto a su favor es que la puerta se puede abrir casi a 90 grados y es que no todos los SUVs tienen esta capacidad de apertura de la puerta trasera. Bueno, si nos montamos, como podéis ver, son unas plazas bastante amplias. Yo mido 1,80 y la sensación que tengo de espacio es bastante grande. La cabeza no me llega a tocar con el techo. Tenemos anclajes ISOFIX en los asientos de los laterales, no tenemos túnel de transmisión, por lo tanto esto no impide que la plaza central también sea utilizable. Y por último, resaltar que los respaldos son regulables en inclinación, lo cual es un punto de comodidad también a favor de este Kuga. Bueno, vamos con el maletero de este Ford Kuga. Bien, este es uno de los aspectos más negativos que tiene este coche y es que cuenta con 456 litros de capacidad. Está a la cola de los SUVs de segmento C. Y es que a día de hoy incluso SUVs de segmento B, es decir, SUVs más pequeños que este coche en teoría, tienen casi la misma capacidad de maletero como por ejemplo el recientemente renovado Peugeot 2008. Si nos fijamos, en el suelo está bastante rasado con el paragolpes, por lo tanto esto sí es un punto a su favor a la hora de cargar objetos, y también tiene una boca de carga muy amplia, como podéis ver, que facilita también este tipo de acciones. Bueno amigos, vamos con la conducción de este Ford Kuga. Y lo primero de lo que os voy a hablar es del motor, el 1.5 EcoBoost de 120 caballos. Os tengo que decir que tiene unas prestaciones justas que para mí están en el límite de ser suficientes para mover este coche. Acelera de 0 a 100 en 12,5 segundos, que este dato, aunque no es importante, pero sí que da ya una primera idea de que le cuesta trabajo a este motor mover este coche. Otro dato, el motor es muy lineal, acelera de 2000 hasta 6000 revoluciones de forma muy lineal, no tiene ninguna patada, aunque sea un coche con turbo, es muy lineal. Pero realmente si queremos que el coche tenga alegría tenemos que llevarlo bastante alto de vueltas y esto hace que el coche consuma bastante. Aunque para la prueba de consumo yo os aseguro de que no he corrido con el coche, he realizado una conducción normal y aún así es difícil a este motor EcoBoost bajarlo de 8 litros. En conducción, si mezclamos conducción urbana e interurbana, os aseguro que las medias van a estar entre 8 y 8,5 litros. Si salimos a autovía, pues sí, es posible bajarlo a 7 litros, pero os aseguro que el consumo medio de 8 litros es bastante difícil que lo podamos bajar. Bueno, os tengo que decir que la primera cosa que me ha llamado la atención al montarme en este Kuga y conducirlo es la posición de conducción, que es muy elevada. No recuerdo haber probado otro SUV con una posición tan elevada, ni el Seat Ateca, ni el Peugeot 3008, ni la inmensa mayoría de SUVs que hay hoy en día de segmento C. Me gustaría que se pudiera regular el asiento del conductor de forma que quedara más bajo, en una posición más baja, ya que tenemos esta sensación de ir prácticamente montados en un camión. Y esta es una sensación que para mi gusto no es muy adecuada para conducir un coche. Recuerdo cuando probé la primera generación del Kuga que me llamó mucho la atención que tenía una puesta a punto bastante deportiva. Me gustaba mucho el tacto de conducción de esta primera generación. En cambio, la segunda generación, aunque también está fabricada en Europa, en Alemania, pero como es un modelo global, como os he dicho antes, creo que han buscado un mayor compromiso entre confort de marcha y deportividad, un compromiso bastante mayor del que tenía la primera generación. Esta segunda generación está más enfocada al gusto americano, que es un gusto por un tarado de la suspensión no tan firme como en Europa, y la verdad que el coche balancea un poco en curva cuando estamos frenando a causa de que esta suspensión no es tan firme, cabecea, y esta sensación la verdad que a mí no me gusta del todo. Bueno, otros 3 puntos de los que siempre os hablo: dirección, frenos y caja de cambios. La dirección tiene un tarado bastante firme, a mí me gusta, no está excesivamente enfocada a la ciudad. No es que sea una dirección muy dura, pero bueno, para utilizarla en carretera
es adecuada, y esto lo comento porque muchas marcas caen en el error de tarar la dirección de forma más bien suave para que el coche sea cómodo de utilizar en ciudad y para aparcar. Pero bueno, Ford, la verdad que el tarado que le ha dado a la dirección es bastante adecuado. No me gusta tanto el pedal del freno, que tiene un primer recorrido prácticamente muerto, pero en cambio cuando pisamos este primer medio centímetro, de repente entra toda la fuerza de frenado de golpe, con lo cual cuesta trabajo acostumbrarse al pedal del freno. Hasta que no conduces el coche unos cuantos kilómetros, cuesta trabajo acostumbrarse a esa sensación, porque es que podemos clavar el freno sin quererlo. Y por último, la caja de cambios, que es manual de 6 relaciones, tiene unos recorridos bastante adecuados. No me gusta tanto como la del grupo Volkswagen, pero bueno, está bastante bien, es bastante precisa y los recorridos están bastante bien ajustados. Como conclusión, a la hora de conducir este coche, quiero que os quedéis con la reflexión que os he hecho antes del puesto de conducción. Es un coche que está muy elevado y que la posición de conducción es muy elevada. Por lo tanto, tenemos una visión muy alta de la carretera. Si os gusta esta sensación de tener esta visibilidad tan alta sobre la carretera y de no ir para nada pegados a ella, es un coche que os va a gustar mucho. En cambio, si lo que os gusta es ir en una posición más baja, que incluso en subs de segmento C de otras marcas, estas buscan una posición de conducción no tan elevada, este Kuga ya os digo que no os va a terminar de gustar en cuanto a ese aspecto. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este Ford Kuga. Bajo mi punto de vista, los puntos fuertes de este coche son sobre todo unas plazas delanteras muy habitables y muy amplias, una gama de motores también muy amplia, porque tenemos muchas opciones donde elegir, y también la posibilidad de contar con tracción a las 4 ruedas en algunas de sus versiones. Otro punto muy a su favor, antes de que se me olvide, es el acabado Vignale, que cuenta con unos materiales de mucha calidad para tratarse de un SUV de segmento C, que no todos sus rivales cuentan con este tipo de acabados en coches que en teoría lo que van buscando es ajustar el precio. En cambio, los puntos débiles de este coche son sobre todo el maletero, el acabado y el tacto de algunos materiales en sus versiones más básicas y el consumo de los motores gasolina de 120 y 150 caballos, que no está al nivel de sus rivales. Lo que sí os recomiendo es que os acerquéis a los concesionarios si queréis comprar este coche, ya que como está muy próximo a ser renovado, vais a poder encontrar generosos descuentos seguro. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis al like, a seguir el canal y, como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.